Hola chicos, muy buenos días. No les voy a decir acá, les traigo un nuevo video. De hecho, es la primera vez que nos vamos a ver yo haciéndole taller PSU de matemáticas. Por lo tanto, espero de que se entienda, espero que se encuentren bien, espero que tengan una buena recepción del video y también que pongan de su parte para que todo esto funcione de la manera correcta. Esta clase corresponde al taller PSU de matemáticas, correspondiente a la semana 14, y yo voy a estar en reemplazo de la profesora Macarena, que está con licencia. La clase de hoy, a pesar de que creo haber visto por los panoramas que llevan 2 semanas viendo el teorema de Pitágoras, es necesario obviamente un enfoque distinto, una manera de explicar distinta. Por lo tanto, vamos a seguir, o no seguir mirando, sino que vamos a ver el teorema de Pitágoras desde mi perspectiva. ¿Ya? Vamos a comprender, aplicar y desarrollar el teorema de Pitágoras como una herramienta para la resolución de problemas tanto matemáticos como cotidianos. Ustedes se van a dar cuenta que es muy útil. A rato me voy sacando de la pantalla para que puedan ver de manera óptima todo. ¿Ya? Pitágoras, un filósofo de la antigüedad, que desarrolló un teorema que es aplicable, ¿ya? Imagínense, miles de años después se sigue aplicando el teorema. Por lo tanto, el conocimiento matemático es importante debido a que es absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? El conocimiento antiguo se va a ir, ¿cómo se puede decir? Consolidando a través del tiempo, ¿ya? Y es muy raro que sufra modificaciones cuando por ejemplo, un teorema está probado. Pero antes de todo, es importante que le demos el crédito a Pitágoras. Pitágoras, ¿ya? Como dice acá, fue un filósofo y matemático griego. Su nombre significa santo y vivió del 569 al 475 a.C., ¿ya? Por lo tanto, vivió bastantes años. Como ya les dije, fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de primero, cuarto y quinto fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día también. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en la medicina, la cosmología, la filosofía, la ética, la política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y de manera más general también en el posterior desarrollo de la matemática y de la filosofía nacional en Occidente. Chicos, el teorema de Pitágoras, algo que no aparece acá, es uno de los teoremas que tiene la mayor cantidad de demostraciones. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque después de Pitágoras, para ser considerado, por ejemplo, un matemático puro o un maestro en matemáticas, era necesario que demostraran de una manera nueva cómo funcionaba bien todo este teorema. ¿Ya? Por lo tanto, hay muchos trabajos que tienen el nombre de Pitágoras, pero que no se sabe realmente si son de él, debido, ¿ya?, a que después de él sus estudiantes, los seguidores, los fanáticos, por decirlo de alguna manera, siguieron haciendo demostraciones e incrementando, perdón, el conocimiento de este teorema en sí. Por lo tanto, es difícil poder atribuirlo. En ese tiempo no se tenía un orden ni el respaldo de información que tenemos actualmente. Por lo tanto, mucha parte de ese conocimiento nos imaginamos que no viene solo de él, sino que también de sus discípulos, sus estudiantes y todas aquellas personas que siguieron con su trabajo después de muerto. Ya, a modo de desarrollar, el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, está subrayado acá y remarcado con otro color, porque el teorema de Pitágoras es aplicable solamente al triángulo rectángulo. ¿Ya? Por lo tanto, el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de dos catetos. Tienen que tener
súper claro que para que el teorema sirva, primero tiene que haber un triángulo rectángulo y segundo, tienen que conocer las partes del triángulo rectángulo. Ustedes dirán, ya, ¿cómo? Para empezar, un triángulo rectángulo, chicos, se identifica porque tiene un ángulo recto. ¿Ya? Eso es lo principal. Que tenga un ángulo recto, de así es considerado un triángulo rectángulo. Luego de ese triángulo rectángulo, ¿cómo se puede decir? Es imprescindible que identifiquen las partes de este triángulo para que puedan desarrollar y puedan relacionar el teorema ya de una manera matemática. Por lo tanto, los lados o las aristas, como le quieran llamar, del triángulo que forman el ángulo recto, como se puede ver acá, son llamados catetos. ¿Ya? Aquellos lados o aristas que forman el triángulo rectángulo, que forman el ángulo recto básicamente, son denominados catetos. Y aquella línea que une ambos catetos es considerada la hipotenusa. Por lo tanto, si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A, el cateto A, y longitud B, la medida de la hipotenusa vendría siendo C, y por lo tanto matemáticamente se establece que el cuadrado del cateto más el cuadrado del otro cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado, o que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo. ¿Ya? De nuevo, la hipotenusa, en este caso C, al cuadrado, va a ser igual a la suma de ambos catetos elevados al cuadrado. Por lo tanto, todos los componentes en el teorema de Pitágoras están elevados al cuadrado. Para que sea aplicable, tiene que haber un ángulo recto, ¿ya? Y también que las aristas o lados que forman el ángulo recto son llamados catetos, y la tercera arista que une ambos catetos es llamada la hipotenusa. Comprendiendo estas cosas, ya se les va a hacer facilito la aplicación. Por lo tanto, a modo de historia, el teorema de Pitágoras lleva ese nombre por su descubrimiento, ya que fue Pitágoras. Anteriormente en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para responder problemas referentes a los citados triángulos, o sea, los triángulos rectángulos, tal como se indica en algunas tablillas y papiros, pero no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación, ¿ya? O sea, ya se trabajaba con el triángulo rectángulo, se trabajaba, como dice acá, ya, con, disculpen, las ternas de valores, o sea, 3 valores, pero ningún documento daba la relación entre ambos. Por lo tanto, llegó Pitágoras y expuso, ¿ya?, que es un teorema, como dice acá, de los que se encuentra con un mayor número de demostraciones diferentes, utilizando métodos muy diversos. Una de las causas de esto es que en la Edad Media se exigía una nueva demostración del teorema de Pitágoras para alcanzar el grado de Magister Matheus, o de maestro en matemáticas, lo que les había contado anteriormente. Acá se ve Pitágoras con sus compañeros filósofos, una caricatura que dice: puede que tengas razón, Pitágoras, pero en todos lados se reirán de ti si a eso lo llamas hipotenusa. ¿Ya? Vamos a la aplicación. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene que tener básicamente, para que sea aplicable, un triángulo rectángulo. ¿Cómo identifico un triángulo rectángulo? Aquellos que forman el ángulo recto. ¿Ya? Luego de eso, identificar que cada uno de los lados o aristas que forman el triángulo rectángulo son catetos, y la arista o el lado que une ambos catetos se llama hipotenusa. ¿Cómo se relaciona esto? Se relaciona de la manera en que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y así, si le otorgamos letras, podemos obtener que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo que vimos anteriormente. Por lo tanto, si yo desarrollo la fórmula, voy a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿cierto?
puedo obtener el valor del cateto, siendo la hipotenusa menos B, y puedo obtener el valor del otro cateto, siendo la hipotenusa menos el cateto A. ¿Ya? Para que lo tengan claro, estas son distintas formas de demostrar y de poder obtener los valores. Si mi incógnita es la hipotenusa, su resultado va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque cómo o cuál es la función inversa de la raíz, perdón, de la potencia al cuadrado. La función inversa es la raíz cuadrada. Por lo tanto, si yo quiero obtener C y tienen buena memoria, pueden aplicar esta fórmula y les va a dar el resultado de inmediato. Si quieren obtener uno de los catetos, aplican esta fórmula en la cual el cateto A va a ser igual a la raíz del cuadrado de la hipotenusa menos el cateto B al cuadrado también. Y bueno, acá hay un error porque acá debiese ser B, no A. Si B es mi incógnita, esa va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, y espero que vayan anotando esto, pero haciendo énfasis en que esa A no es A, sino que es B. ¿Ya? Tienen distintas maneras en las cuales se puede relacionar el teorema. O sea, yo puedo obtener cualquiera de los lados si tengo los otros dos, obviamente. ¿Ya? No puedo obtenerlo si tengo solo uno, para que lo tengan claro. A modo de ejemplo, hay que encontrar el valor de la hipotenusa, ¿ya?, del siguiente triángulo. Como pueden ver, forma un ángulo recto, por lo tanto es el triángulo rectángulo, y tengo los valores de los dos catetos, porque son los lados que forman el ángulo recto, y me están pidiendo la hipotenusa. En este triángulo nos están dando el valor de los catetos y debemos hallar el valor de la hipotenusa. Para el triángulo se tiene que el lado A mide 40 y el lado B mide 9. Por lo tanto, si yo al utilizar las otras fórmulas voy a tener lo siguiente. Aplicando el teorema de Pitágoras, voy a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de ambos catetos a sus cuadrados. Por lo tanto, ordenando, voy a tener que 40 al cuadrado más 9 al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado. 40 al cuadrado me da 1600 y 9 al cuadrado me da 81. ¿Cómo? 40 por 40 me da 1600. 9 por 9 me da 81 y la suma de estas dos cifras, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. 1600 más 81 me da 1681. ¿Ya? Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es 1681. ¿Cómo yo calculo la hipotenusa? Despejando el cuadrado. Como despejo el cuadrado, aplicando la raíz. Por lo tanto, la raíz de 1681 va a ser igual a la hipotenusa. Si yo desarrollo esta raíz, voy a obtener que la hipotenusa es de 41. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser milímetros, lo que sea, o la unidad que sea. Acá no me lo están preguntando ni me están poniendo unidades. Por lo tanto, con que ustedes pongan que la hipotenusa tiene un valor de 41, está perfecto. La idea, chicos, de esto es que ustedes vayan desarrollando, que pueden estar con la calculadora al lado, no hay problema, cada uno de estos ejercicios y los vayan validando. ¿Ya? Por lo tanto, acá tienen un ejemplo en el cual se obtuvo el valor de la hipotenusa. Vamos a ver un siguiente ejemplo, en el cual ya no tenemos que buscar la hipotenusa, porque la hipotenusa no la dan, sino que vamos a tener que buscar uno de los catetos. ¿Podemos aplicar el teorema de Pitágoras? Es una pregunta. Ah, muy bien. Ya es un triángulo rectángulo, por lo tanto se puede utilizar. Pero la diferencia con el ejercicio anterior es que aquí tengo la hipotenusa y una de los catetos y me preguntan el otro cateto. Pueden usar alguna de estas fórmulas, ¿ya?, y les va a resultar. O lo otro es que lo desarrollen de la manera lenta y segura. Aplicando el teorema de Pitágoras, ya vamos a saber que a al cuadrado más b al cuadrado me da c al cuadrado.
Tengo el valor de A, que es 5, y tengo el valor de la hipotenusa, que es 40. Y me están preguntando el cateto oculto al cuadrado. Por lo tanto, como el 5 está sumando, pasa al otro lado con su inversa, su operatoria inversa, y si está positivo, pasa al otro lado como negativo. Me queda que el cateto oculto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 40 elevado a 2, menos el cateto A al cuadrado, por lo tanto, menos 5 elevado a 2. ¿Ya? Desarrollando los cuadrados, voy a tener que el cateto que estoy buscando al cuadrado va a ser igual a 1600 menos 25, como aparece acá. 40 al cuadrado me da 1600, 5 al cuadrado me da 25. Por lo tanto, el cateto al cuadrado va a ser igual a la resta de 1600 con 25, que eso es 1575. Por lo tanto, si yo quiero obtener b, tengo que, muy bien, aplicar la raíz ¿a qué? A 1575. Cuando aplico la raíz a 1575, obtengo que el cateto mide 39,7. Por lo tanto, si A vale 5, B vale 39,7, mi hipotenusa vale 40. ¿Ya? Lo pueden corroborar. ¿Cómo lo corroboran? Poniendo todos los valores en la fórmula original y, obviamente, esperando que les dé la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Si A al cuadrado es 25 y la suma de A al cuadrado con B al cuadrado me da 1600, ya B debería al cuadrado ser 1575 y ahí estaría demostrado. Ya chicos, a modo de cierre y de ejercitación viene su parte. Tienen que hallar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Le estoy dando los catetos, ya me dicen que es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo aplicar Pitágoras. El cateto A mide 7 centímetros, el cateto B mide 12 centímetros y ustedes tienen que calcular la hipotenusa. Facilito. Tienen otro ejercicio. Ya recuerden chicos que esto ustedes le ponen pausa y copian el ejercicio. Para que después digan, no, profe, no alcancé a copiarlo en el video. El segundo ejercicio es que tienen que hallar el valor del cateto B del siguiente triángulo rectángulo. Es importante que le indiquen qué es el triángulo rectángulo, chicos, porque si no, no se puede aplicar Pitágoras. ¿Ya? Si no me dicen que es un triángulo rectángulo, pero el triángulo trae esta nomenclatura, o sea, este cuadradito acá, estamos frente a un triángulo rectángulo también. El de acá, si ustedes se dan cuenta, no lo trae, ¿ya? Pero me están diciendo que es un triángulo rectángulo, entonces lo puedo asumir. Por lo tanto, el cateto A vale 36,2 centímetros. La hipotenusa vale 65,3 centímetros y yo tengo que calcular entonces B. ¿Ya? Esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más mi incógnita al cuadrado. Facilito. Y el último, y este ya es el desafío. Acá tenemos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Que dos de sus lados son iguales. Cuyos lados miden, ¿ya? C, todo este lado, mide 5 centímetros. A es igual a B, porque son isósceles, por lo tanto ese mide 4 centímetros y este mide 4 centímetros. Por lo tanto, me están pidiendo la altura. ¿Ya? Esta medida. Y ustedes dirán, ¿pero cómo, profe? No se puede, no lo vimos. Sí se puede. ¿Ya? El desafío para ustedes. Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Y les voy a dar solo una ayuda, esto es el espejo de esto otro. Con eso basta. Espero les haya quedado claro. Espero les guste cómo explico matemáticas y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao, chao.